Bueno, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en esta novena charla del ciclo de charlas virtuales, ciclo que nace con la intención de divulgar las temáticas que se desarrollan en el Instituto Argentino de Oceanografía y así de esta forma llegar tanto a la comunidad científica como al público en general, brindando a la vez un espacio en el que se pueda conversar y abordar las inquietudes respecto de estos temas. En el día de hoy la oradora será la licenciada Daniela Truchet. Hola Daniela, buenas tardes. Y aprovecho la ocasión para comentarles que la próxima charla será el día 15 de diciembre y estará a cargo de la doctora Vanessa Negrín. Hola, Dani. Hola. Quien nos hablará, sí. Vanessa nos hablará acerca de las marismas y el rol de la vegetación en la fitorremediación de ambientes contaminados. Joya, Vane. Vamos a mechar algunos temas. Bien ahí. Bueno, ahora sí paso a presentarles a Daniela. Daniela es licenciada en Biodiversidad, título otorgado por la Universidad Nacional del Litoral. Hizo su tesina sobre ecología bentónica en humedales del río Paraná en el Instituto Nacional de Limnología. Es diplomada en Educación Ambiental por la Universidad Nacional de Santiago del Estero y actualmente es doctoranda de la Universidad Nacional del Sur bajo la dirección del doctor Jorge Marcovecchio y la doctora Natalia Bussi. Su tema de tesis se enmarca en la rama de ecotoxicología y biomonitoreo de metales pesados con organismos bentónicos, estudios que lleva a cabo en el estuario de Bahía Blanca. Ahora sí, Daniela, te invito a comenzar con la presentación. Bueno, perfecta la presentación. El título que le pusimos hoy a la charla es Señales de alerta temprano, organismos marinos para el diagnóstico ambiental. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la ecotoxicología, más que nada en ambientes marinos, pero también un poco en ambientes acuáticos, que es lo más estudiado. En un principio, comentarles un poco lo que es la ecotoxicología. La ecotoxicología surge formalmente a principios de los años 70 con el libro de Rachel Carson que se llama Una primavera silenciosa, que habla más que nada sobre la desaparición o la mortandad que se fue dando en águilas calvas de Estados Unidos por el uso indiscriminado de ciertos pesticidas organoclorados como el DDT, que ya actualmente están prohibidos. Un tiempo después de la publicación de este libro, se empezó a prohibir el uso del DDT, salvo que se sigue utilizando en ciertos países de África para combatir la malaria. Previo a este primer libro, primera aproximación de esta mujer, se da a conocer en 1996 esta publicación, que es un libro que se llama Our Stolen Future, donde los autores hablan de una disrupción endocrina y una disrupción también en lo que es la fertilidad de ciertos animales. Generalmente los estudios se hacían en peces, ratas, y esta disrupción endocrina también estaba causada por muchos pesticidas organoclorados. Entonces la ecotoxicología nace como una interdisciplina a partir de la toxicología humana, pero también se entrelaza con otras disciplinas como la química ambiental, como la ecología. Y bueno, entonces, al ser una disciplina nueva en lo que es la historia, más que está muy desarrollada en Estados Unidos y Europa, pero no tanto en América Latina, que yo creo que los estudios de ecotoxicología en Argentina tendrán menos de 20 años, y por eso presentan grandes desafíos a la hora de empezar a implementar esta disciplina. En la charla vamos a hablar sobre los contaminantes, vamos a hablar muy sintéticamente sobre contaminantes, poluentes y efectos tóxicos, porque esto ya creo que lo han hecho en otros seminarios previos, donde estuvieron hablando Andrés Arias y Belén Alfonso. Vamos a hablar de estresores ambientales, qué tipos tenemos, de biomonitoreo, bioindicadores, todo bio, biomarcadores, distintas escalas de organización, los organismos que utilizamos en la ecotoxicología y las perspectivas a futuro. Bueno, brevemente les comento que contaminantes tenemos biológicos, que son, hay muchas algas
como Alexandrium, Gymnodinium y Pyrodinium, que producen efectos tóxicos. Hay muchos de estos géneros de algas que producen la marea roja y que producen también efectos tóxicos en los seres humanos, y bueno, están las cianobacterias, como últimamente se habló de lo que está pasando en el Río de la Plata con el bloom de cianobacterias que son tóxicas para el ser humano. Tenemos los físicos, entre ellos de UV y los sonidos, y los químicos, que son llamados xenobióticos, y se los llama xenobióticos porque son generados y sintetizados por el hombre, y entre ellos tenemos los compuestos compuestos orgánicos persistentes, tenemos algunos metales pesados que son de origen natural, pero muchos de ellos son utilizados en las industrias y en los formulados comerciales de algunos pesticidas, entonces su aplicación, su llegada a los ecosistemas es a través del ser humano y no natural, en la mayoría de los casos. Después tenemos los famosos plásticos de los que todo el mundo habla, los fármacos y otros contaminantes que están surgiendo en los últimos de preocupación emergente, en los últimos años. Bien, un contaminante no es un poluente, porque muchas veces se habla de contaminantes y de poluentes como si fuesen las mismas cosas. Los contaminantes son esas sustancias químicas de origen humano que están por encima de los niveles que deberían estar en el ambiente. Y el poluente es cuando ese contaminante ejerce un efecto biológico sobre los organismos. Entonces, después nos volvemos a preguntar si un contaminante siempre va a ser tóxico, y la respuesta es que no, porque un tóxico siempre depende de la dosis que se aplique. Por ejemplo, en Argentina se habla mucho de lo tóxico que es el glifosato, pero si el glifosato no sería aplicado en las dosis exageradas que se aplica, quizás no sería tan tóxico como para los organismos. Y bueno, y todos los estresores para los organismos no son antrópicos. Este es un caso de un trabajo de Emi Bravo en el que ella analizó lo que es el gas somero del estuario de Bahía Blanca, que es algo natural que sucede en este ambiente, y encontró, bueno, relaciones entre algunos taxa que se relacionaban más a las fuentes de gas que al sitio control que no tenía gas. Esto se puede deber al burbujeo, a la mayor asociación de materia orgánica, burbujeo que produce el gas. Y bueno, entonces este gas lo que produce son cambios en las comunidades bentónicas a nivel de diversidad, abundancia, biomasa y composición de especies. Este es un trabajo de mi tesina de que data viejo, no está publicado todavía, pero estos organismos que son llamados oligoquetos, frente a las sequías, lo que hacen es enquistarse para protegerse a sí mismos de lo que es la desecación, porque son organismos acuáticos que están habitando lo que ahora es un sitio totalmente terrestre, porque los humedales son ambientes de transición. Entonces, cuando esto queda desprotegido de agua, lo que hacen es enquistarse para mantener a sí mismos la hidratación adentro de este quiste y esperar a que vuelva la próxima fase de inundación. Esto está hecho en el río Paraná Medio. Entonces nosotros también nos preguntamos si bajo las mismas condiciones, no bajo las mismas condiciones, pero si no bajo estresores antrópicos, estos organismos producirían las mismas respuestas. Y en base a estudios holárticos en países del norte, nos encontramos con que hay muchos de estos organismos que los exponen a metales pesados y presentan el mismo tipo de respuesta. Con esto quiero decir que las respuestas adaptativas que presentan los organismos y esos marcadores y esas respuestas que van a presentar frente a los tóxicos, que los vamos a ver más adelante, no son en sí un producto de una respuesta a ese tóxico, sino que son respuestas naturales que poseen y que las usan para protegerse a sí mismos de las dosis de esos tóxicos. Es decir, resumo, las respuestas que los bichos tienen a los tóxicos no son de la historia evolutiva, porque el tiempo que están expuestos a un xenobiótico en la historia evolutiva de un organismo es muy corto respecto
a lo que se da en la naturaleza, que son procesos evolutivos y adaptativos propios de ello. Bueno, en cuanto a lo que es el monitoreo ambiental, el biomonitoreo y los bioensayos, en el estudio de Bahía Blanca lo que se hizo hace años, no sé cuántos años, creo que más de 20 años, es un monitoreo ambiental donde se extraen sedimentos, agua, material particulado en suspensión y se analizan los compuestos organoclorados, los PAS, los metales pesados en cada una de las matrices abióticas de la zona interna del estuario que poseen distinto tipo de impacto. Pero en los últimos años se ha utilizado lo que es el biomonitoreo porque los organismos vivos lo que pueden hacer es darnos una fotografía de lo que está sucediendo en el ambiente que quizás no sea tan reflejado como por ejemplo en el caso del agua o los sedimentos, porque los organismos siempre están ahí, siempre estuvieron ahí, y en cambio se pueden producir modificaciones en el agua o en el sedimento, que eso no lo vamos a ver reflejado en la historia natural de los organismos. Entonces, se usan los organismos biomonitores como indicadores in situ para identificar y cuantificar tóxicos en el ambiente. Estos biomonitores pueden ser del tipo pasivo, es decir, agarro un organismo, no sé, un mejillón, una ostra, un pez, mido los contaminantes que tienen y ahí me doy cuenta qué tipo de contaminantes hay, cuánto bioacumuló de eso, y los activos, que son ensayos que se realizan en jaula o en limnocorrales en el caso de ser ambientes acuáticos, de agua dulce. Los ensayos en jaula hay que tomar un organismo que haya venido de un sitio control o referencia que no esté tan impactado. En la historia es un poco difícil de encontrar eso. Pero bueno, también si no, se pueden utilizar organismos nativos que hayan sido cultivados y se pueden utilizar en una jaula que en realidad generalmente es un bidón con unos agujeritos para que pase el agua por los sedimentos y el organismo pueda así alimentarse. En el biomonitoreo hay que considerar la biodisponibilidad. Esa biodisponibilidad se trata de cuán liposoluble es ese contaminante para poder ingresar a los organismos. Y también el empleo de biomarcadores, que no es tan frecuente, creo que en el IAO lo empezaron a aplicar hace poco. Y bueno, y acá les tengo unos ejemplos en los últimos años se estuvo usando Crassostrea gigas como biomonitor de metales pesados, se estuvo midiendo la acumulación. En cuanto a lo que es el uso de especies exóticas como esta, yo tengo mis opiniones, después si quieren las podemos debatir. Después Natibuzzi hizo trabajos con Brachiontes rodriguesi, que es un mejillín nativo, también midiendo acumulación de metales pesados en cada uno de estos distintos sitios. Y también se ha hecho en peces, que tenemos acá de Cynosion watupuca, que es la pescadilla de red. Yo también me quedo en mis reservas de lo que son los peces, pero de las tallas más grandes que después lo vamos a hablar. Bueno, y ahí está como la guerra de qué organismos elegimos, si elegimos para un buen biomonitor, si elegimos algas, invertebrados, plantas o vertebrados. En la bibliografía nos vamos a encontrar con un montón de organismos que se utilizan plantas. Estos trabajos son todos de Argentina, como Videns Levy, que es una planta acuática de agua dulce. Esta es una planta de Puerto Madryn, me parece un trabajo que está hecho en Puerto Madryn, una planta de un marisma, este también es de un marisma. Acá tenemos, en estos dos casos se analizan metales pesados y los efectos sobre las plantas. Acá es endosulfán, que es un organoclorado, que ya está prohibido. Y acá se utilizan anfibios, creo que del género Leptodactylus, como la que está ahí, más que nada los renacuajos, los adultos no tanto. Y acá son trabajos del canal de Beagle, donde se utilizan dos almejas, una de ellas es Mytilus edulis chilensis y este es Salocomia tratra,
Y en estos dos lados, en estos dos lugares se utilizaron biomonitores, pero se realizó del tipo activo, es decir, se usaron un ensayo Howell para analizar qué tan contaminados estaban unos sitios cerca de las descargas cloacales de Tierra del Fuego. Bueno, después también se utilizan mucho invertebrados, como los decápodos, los cangrejos, Neolis granulata es uno de los más usados, y a veces algas. Entonces, este es un trabajo del estuario de Bahía Blanca en relación al cadmio. ¿Por qué nosotras? Este es un dibujo de mi tesis, está horrible, pero dícenme porque está hecho de metales, y bueno, no lo puse para que lo vean mis directores. Pero bueno, acá les quiero decir que por qué nosotros utilizamos invertebrados bentónicos, particularmente nosotros utilizamos invertebrados bentónicos como bioindicadores, moluscos y decápodos. Los moluscos son los más utilizados, de hecho hay un programa que es el Mussel Watch Program, que nace en Estados Unidos y la Unión Europea, y ellos tienen valores estándares de lo que son metales pesados y otros contaminantes en los moluscos, y también se utilizan ampliamente los decápodos porque tienen escasa o nula movilidad, ocupan una amplia distribución geográfica, Cyrtogapsus angulatus, que es el que está acá, cubre todo el sudoeste bonaerense y también todo lo que es el Atlántico sudoccidental. Ocupan posiciones claves en las redes tróficas. Por ahí algunos tienen mayor importancia comercial y otros no tanto, pero al tener esa posición clave en las redes tróficas son importantes, tienen un ciclo de vida también que sea en el mismo lugar siempre, o sea, no es que migran como los peces. Son fáciles de criar en el laboratorio, tienen una buena relación entre el dosis y el efecto, entre la dosis del contaminante y el efecto, y están en contacto estrecho con el agua y el sedimento durante todo su ciclo de vida. Y bueno, particularmente para mí los cangrejos son muy generosos en cuanto a lo que es tejido, porque nos aportan una gran cantidad de un tejido, de un órgano fundamental de detoxificación como el hepatopáncreas, después de otros como las branquias, y los moluscos de la glándula intestinal, que es la que se utiliza para estudios ecotoxicológicos. Los contaminantes ingresan generalmente por la dieta, ya sean metales o otros xenobióticos, ingresan por la dieta, son incorporados por las branquias desde el agua y son eliminados por las branquias. Una vez que son incorporados por la dieta, lo que se produce es una biotransformación metabólica. ¿Qué es una biotransformación? Es pasar de un compuesto que era liposoluble y que no es de fácil excreción a un compuesto que es más polar y que puede ser excretado por la orina y la materia fecal. Por eso transformación, o sea, tiene que ser, si el compuesto es liposoluble, va a ocurrir biotransformación. Ahora, si es hidrosoluble, no va a ocurrir biotransformación porque lo que se incorpora por la dieta se elimina por excreción urinaria y fecal. Bueno, acá yo les comentaba esto de por qué a mí me gustan más los cangrejos y los invertebrados bentónicos, es porque tienen una posición clave en las redes tróficas. Por ejemplo, el Larus atlanticus se alimenta de cangrejos, más que nada de Neolis granulata, pero también, bueno, se han observado otros tipos de cangrejos en su dieta, y también, bueno, Micropogonia fournieri y Mustelocemiti, que son peces de importancia comercial, también se alimentan de los cangrejos, y bueno, estos como también son de importancia comercial, eventualmente una biomagnificación de los contaminantes a través de la red trófica puede llegar a los seres humanos. Bien, hablando de los peces, tenemos en lo que es ecotoxicología, se llegó a una especie de acuerdo de cuáles son los peces de relevancia ecotoxicológica para los estudios en lo que es agua dulce. Estos peces son todos de agua dulce. Tenemos a Genesia multidentata y Cynodonta maculatus, que son madrecitas, tienen un tamaño así chiquitito, ínfimo. Después tenemos a las chanchitas, que son Cyclasoma dimerus, Australorus fasciatus, y después tenemos a el Odontestes bonariensis, que es el pejerrey. Ahora, facepalm, porque el pejerrey es, mira, a mí no me toques. A este bicho, yo no sé, o sea, yo lo saco y a mí se me muere ya. Y mantener en cultivo es súper difícil. Hay gente de La Plata que lo ha logrado con éxito, los felicito, yo no sé cómo hacen.
Australorho fasciatus y Cyclasoma dimerus son malísimas, tienen un cuidado parental terrible, son malísimas. Vos metés el dedo y ya te lo van a arrancar seguramente, porque bueno, lo que quieren hacer es precisamente proteger a sus crías, y estas dos bichitas, al ser tan pequeñitas, es muy, cuando uno quiere, por ejemplo, sacarle el cerebro, las branquias, para hacer distintos análisis ecotoxicológicos, se vuelve un poquito complicado. Igual yo prefiero estas dos, y estas, aunque sean malas. O antes no me gustan. Muy poca gente lo usa. Y bueno, acá llegamos a lo que es el problema. Admiro a la gente que trabaja en peces marinos, porque para mí utilizarlos como biomonitores es complicado, porque tienen una capacidad migratoria increíble, migran muchos kilómetros, y a veces en lo que son las tallas más grandes se dicen que no son muy buenos bioindicadores porque tienen esa capacidad migratoria que no necesariamente estaría reflejando las condiciones de exposición in situ a un determinado contaminante local, en ese lugar. Entonces el desafío está buscar especies con hábitos generalmente bentónicos, con escasa capacidad migratoria, o que sean residentes, que ocupen posiciones claves en lo que son las ramas, en lo que son las redes tróficas, o utilizar algún tipo de bioensayo de exposición en las primeras tallas y olvidarse de lo que es el biomonitoreo con los peces marinos, porque es complicado. Bueno, y también se complica mucho más si consideramos las fuentes de control, tanto antrópicas como los controles ambientales que se dan en los estuarios, que son sumamente complejos de entender la dinámica de los contaminantes porque están afectados por todos estos procesos que ven acá. Eso es un pantallazo para que vean por qué se nos complica tanto a los que trabajamos en mar. Cuando llegamos a lo que es el punto focal de esta charla, que son los biomarcadores, tenemos que un biomarcador es un índice de estrés subletal. ¿Qué quiere decir subletal? Que no alcanzamos, el organismo no se alcanza a morir, que está reflejando las condiciones, esos cambios de exposición a un poluente, pero que no murió todavía. Entonces, si se expone a un poluente, se pueden observar cambios moleculares y bioquímicos. Después, esos cambios pueden ser fisiológicos, que sean a nivel celular o de tejido. Después pueden ser a nivel organismo, sistémico. Después, a cambios poblacionales, a cambios en la composición de la comunidad y eventualmente en efectos en los ecosistemas. Dentro de los primeros escalas de organización están lo que nosotros denominamos indicadores de alerta temprano, porque cualquier cambio, por más mínimo que sea, nos va a detectar una respuesta, un efecto ulterior en los organismos y en las comunidades. Entonces, acá les resumo que un biomarcador es una respuesta biológica que puede ser desde molecular, celular, fisiológica, incluso comportamental o histológica, ya vamos a ver más adelante, que pueden ser relacionadas con la exposición a los tóxicos o químicos ambientales. Tienen que ser sensibles, fáciles de medir, responder bien a lo que es una dosis-efecto, y la variabilidad de otros factores que se llaman confounding factors, yo ahora les voy a explicar un poco qué es, tiene que ser aceptable dentro de esos límites. Los confounding factors es algo que puede generar falsos positivos y falsos negativos cuando nosotros asociamos los efectos que tienen un contaminante, como por ejemplo, la salud del organismo, la condición, el sexo, el estatus nutricional, el estadio reproductivo, la densidad poblacional, la estación del año, la temperatura. Es decir, yo si voy a trabajar con un cangrejo, y voy a trabajar generalmente con las hembras, no voy a elegir un estadio reproductivo para comparar donde una hembra esté ovígera y donde la otra no esté ovígera, porque tienen respuestas enzimáticas totalmente distintas. A mí nos ha pasado, a Nati y a mí, que hemos traído hembras que decíamos, no, ninguna está ovígera. Y nada, le pusimos en la cámara de cultivo, revisamos al otro día y todas, evidentemente habían sido inseminadas y bueno, ahora estaban todas ovígeras. Esas hembras no las terminamos usando para biomarcadores, porque nos iban a generar precisamente estos falsos negativos o falsos positivos cuando estudiemos lo que serían los biomarcadores, lo que sería la respuesta en sí. Bueno, hay muchos biomarcadores
Como yo les contaba, están los fisiológicos, que tenemos las reservas de energía, tenemos el contenido total de glucógeno, los lípidos, la proteína, son los que tenemos nosotros también. Tenemos enzimas de metabolismo intermedio, que son deshidrogenasas, transaminasas, que son las que te hacen cuando también te vas a hacer un análisis bioquímico en algún laboratorio. También lo podemos hacer en los bichos. Y lo particular que tienen estas, yo no los uso, por ejemplo, a los fisiológicos, porque tienen una respuesta muy variada. Quiere decir que no siempre puede ser atribuida al contaminante, sino también puede ser por un estresor natural, como por ejemplo la dieta. Sí, a mí me gustan los endocrinos, que son las hormonas, como los esteroides y los corticosteroides, que están involucrados en la reproducción y formación de proteínas ogénicas. Ahora, más adelante, les voy a mostrar algún ejemplo de los factores endocrinos como biomarcadores, para que quede un poquito más claro de por qué están buenos. Están los histológicos, que ya te van a demostrar algún tipo de lesión, ya van a evidenciar que ese organismo tuvo alguna exposición previa que le generó una lesión. Están los bioquímicos, que son los más utilizados porque son los primeros en activarse. Ahí tenemos productos de biotransformación, parámetros de estrés oxidativo. El estrés oxidativo es el más utilizado de todos, metabolismos endógenos. Tenemos los genéticos, la fragmentación del ADN, las mutaciones, los citogenéticos, que son los micronúcleos y las aberraciones cromosómicas. Los morfológicos, también hay organismos que muestran variaciones en la forma respecto a la dosis de contaminante que estuvo expuesto. Y los comportamentales. Bueno, ahora les voy a mostrar un poco de los comportamentales, pero en este caso, la población ya de presentar algún nado errático, algún encuentro reproductivo que no se dio por la presencia de un contaminante, cuidados parentales que tampoco se dieron, nos va a indicar que la población ya no va a ser viable, porque uno o más organismos presentan alteraciones en el comportamiento. Entonces, eso nos va a indicar que esta población no va a ser viable y que eventualmente podría tener efectos en otros niveles ulteriores, como en las comunidades. Bueno, acá yo les quería comentar una pequeña aclaración. En el caso de los fisiológicos y los histológicos, que son los que más medimos en el laboratorio, siempre hay que trabajar con los organismos vivos. Pueden estar adormecidos, en frío o no. No se le puede sacar sangre a un muerto, porque no nos va a dar nada, no nos va a dar ningún resultado. Y bueno, entonces, para tener en cuenta eso, que no podemos trabajar con organismos que están muertos, sino que tenemos que tenerlos vivos para saber cuál es su respuesta fisiológica. En el caso de los peces, generalmente se los tapa, a los peces cuando están vivos, se los tapa con un paño húmedo para que en las branquias sigan tomando agua con ese paño húmedo, y se les saca sangre de la notocorda, sale muy bien. Eso en el caso de los peces, que por ahí traen más problemas. Y en el caso de los cangrejos, a partir de la hemolinfa, o del hepatopáncreas, o de algún tejido que se haya obtenido, pero lo importante es que estén conservados a menos 80 grados, en un ultrafreezer, o en el caso de, no sé, que estemos en campaña, lo podemos hacer con nitrógeno o hielo seco. Nosotros los traemos vivos, y ahí después en el laboratorio los dejamos aclimatar un día, y después los dormimos en frío, y a partir de eso realizamos las extracciones e inmediatamente guardamos el material en un freezer de menos 80. Bueno, esto es lo que yo les decía hoy, que hay que recordar que la aplicación de los xenobióticos es relativamente corta en el tiempo evolutivo y adaptativo de algunas especies. Las especies pueden generar resistencia, pero no adaptación, y sobre todo lo que es los biomarcadores fisiológicos y los bioquímicos, hay que recordar que son una batería de biomarcadores que posee la célula, pero que no se activa solamente frente a estos xenobióticos, sino que se puede activar frente a otros estresores naturales, porque así es la adaptación de estos organismos. Estos son algunos de los ejemplos que les quería mostrar.
Acá tenemos a Prochilodus lineatus, que es un organismo de agua, un organismo de un pececito de agua dulce, que es, bueno, no es un pececito, es una de las primeras tallas. Es el sábalo, está puesto a ivermectina y generalmente el nado debería ser así, pero como ven, el nado fue sumamente errático. Esta es una foto que me pasó Ismael Lozano, que es un compañero que conocí en un curso, y bueno, se la pedí. Esta es otro ejemplo comportamental, que son ivermectina, antes que nada, es un fármaco utilizado, aplicado en el ganado, ¿sí? como antiparasitario. Después, acá tenemos Danio Rerio, que es un pez modelo, que se utilizó este ensayo que se llama avoidance. Esto que ven acá, o sea, si ven acá, hay una barrera química que generalmente es el contaminante o el xenobiótico, y a lo último se pone comida que no esté contaminada. Entonces, lo que se ve es si el pez nada hacia la comida o si este xenobiótico actúa como una barrera para que el pez evite esa comida y se vuelva para atrás. Bueno, es una foto que me mandó un amigo mío, Emma, que trabaja con triclosan, y Danio Rerio. Triclosan es un compuesto aromático policíclico que se utiliza más que nada en lo que son los detergentes, en productos de limpieza, y es un contaminante emergente, y a él no le funcionó este ensayo. A él le nadaron hasta la comida nada más, pero hay en peces nativos como gambusia, que sí que se ha observado que evitan esta barrera química. Después tenemos lo que yo les comentaba sobre los disruptores endocrinos y más que nada las hormonas. En este caso se trabajó con nototenia, con el plasma y el mucus en un trabajo de Ferreira, con un pez, este pez es de aguas antárticas, y lo que se observó fue que los machos presentaban, este es un western blot, que los machos presentaban las mismas bandas para producir vitelogenina que las hembras, es decir, que hay feminización de los machos. Y bueno, se observaría una disrupción endocrina. Posiblemente pueda ser por efectos de hidrocarburos aromáticos policíclicos, metales pesados y contaminantes de preocupación emergente como los anticonceptivos, que se han observado que que generan efectos de feminización en los machos. Después seguimos con otro ejemplo de contaminante emergente, que es la exposición a un fármaco que es fluoxetina, que es la fluoxetina es un psicotrópico que a los seres humanos nos pone súper felices, pero a los peces nos pone súper felices y calmos, pero a los peces como Cyclatoma dimerus, que es la chanchita, y Gambusia, que es el pez, no me acuerdo ahora, bueno, en estos dos casos se observó que los organismos se alimentaban menos porque estaban mucho más tranquilos, que no nadaban tanto, que permanecían en el lugar, o sea que el nado se inactivaba. Y lo importante es, vieron que yo les comenté antes que Cyclasoma tenía cuidados parentales y que era muy agresiva. Bueno, lo que sucedía acá es que dejaban de lado esos cuidados parentales, que se quedaban quietas en el lugar, y venían otros depredadores y se comían sus huevos. Y eso puede tener efectos en la población. Esta figura que les muestro acá, bueno, es una plantita, Bident levis, un trabajo de Pérez del 2013, en la que se hizo una exposición de Bident levis a edosulfán, y se observaron, estos son del tipo que yo les comentaba, biomarcadores del tipo genético, como se observa un puente telomérico. En estos casos se ven cromosomas rezagados, se ven micronúcleos. Los micronúcleos se forman después de los cromosomas rezagados, y esto cualquier cosa. Ya es donde debería ocurrir la mitosis. Se ven todos los cromosomas dispersos, y bueno, estos son todos cambios producidos por la exposición a endosulfán en las raíces. Por último, tenemos otra exposición del mismo pececito que ven acá, que es Prochilodus lineatus,
a nanopartículas de plata. Las nanopartículas de plata también son contaminantes emergentes que se encuentran en las ropas deportivas, se encuentran en muchos fármacos, son sumamente utilizadas. Acá tenemos una foto de las nanopartículas en SEM, EDX, y acá tenemos difracción, diría Ana Forero, que es la especialista en esto. Y bueno, esta es la lamela de las branquias que están en control. En este no pasó nada, pero cuando se las expuso a dosis muy bajas de las nanopartículas de plata, lo que se observó fue una función de las lamelas, aneurismas y hemorragias, y después las lamelas se llenaron de mucus. Este es un ejemplo de un corte histológico. Bueno, y pasamos a los bioquímicos. Lo voy a decir muy rápido. En los bioquímicos son los más utilizados. Tenemos las metalotineínas, que son proteínas citosólicas que tienen una función detoxificante. Se le llama la primera barrera antioxidante. Después les voy a comentar con un ejemplo que hicimos en el laboratorio de por qué puede ser eso. Y otra de las más utilizadas es la acetilconilesterasa, porque los órganos fosforados, como por ejemplo el glifosato, lo que hacen es inhibir esta enzima para provocar una disrupción neuronal y que el organismo termine muriendo. Y a nivel general, las más utilizadas son las de estrés oxidativo. Lo que se produce en el estrés oxidativo, esto que ven acá, que son los antioxidantes, por eso que hay que comer mucha frutilla, tomar vino, porque ayuda a la capacidad antioxidante de los organismos. Nuestros, si tomamos vino, los bichos no van a tomar vino. Y lo que vemos es que cuando hay una producción de radicales libres, los radicales libres son el anión superóxido, tenemos el anión superóxido, después también tenemos el peróxido de hidrógeno, que son radicales libres que son tóxicos para la célula. Entonces, hay todo un sistema que está que fue diseñado por la célula para proteger a los organismos de estos radicales que son sumamente tóxicos. En el caso de que haya este desbalance, se produce una peroxidación lipídica, generando malondialdehído, que también es tóxico. Lo que se produce es una peroxidación lipídica que va que va a tener un efecto sobre todo en las membranas celulares, que como ya sabemos, las membranas de las células son bicapas lipídicas. Bueno, entonces para eso tenemos ciertas enzimas, que tenemos la superóxido dimutasa, que cataliza la dimutación del anión superóxido a este compuesto, peróxido de hidrógeno. Este compuesto es removido por la catalasa, que lo escinde en agua y oxígeno. Esto ya no deja de ser tóxico para la célula. Y la GCT tiene una doble función, porque yo les comentaba antes que existía la biotransformación, que un compuesto pasa de ser, de un compuesto lipofílico, pasa de ser apolar a polar, y eso lo produce la glutatión S-transferasa, que es una enzima súper importante en todos los sistemas, en todos los organismos la tenemos, tanto las plantas como los animales. Entonces tiene una doble función, que puedes eliminar ese compuesto a través de una biotransformación, hacerlo un compuesto mucho más polar, y eliminarlo a través de las heces y de la orina, pero también actúa en defensa oxidativa, porque puede excretar muchos de estos compuestos, como el peróxido de hidrógeno, el anión superóxido, etc. Sí que es un poco difícil eso, pero bueno, todo esto para llegar a también en lo que es una de las tesis de ecotoxicología que a mí más me gustan, en la que se aplica un índice, que es la respuesta integrada, el IBR, el índice de respuesta integrada,
en la que podemos ver que, por ejemplo, en este trabajo que se hizo se hizo en la altura de Luján, en Punta Lara y en el río Luján, se pudo ver en 2 especies, este es un bagrecito y este es Cyprinus carpio, que es la carpa. Se pudo ver que los organismos tenían una mayor, lo que está en rojo es Punta Lara, Punta Lara, y lo de anaranjado es Punta Lara, sitio 1 y 2, río Luján 1 y 2, en verde. Lo que se pudo ver es que en Punta Lara predominó la respuesta de biotransformación dada por la GCT porque tiene un valor más alto, y en el río Luján prevalecieron las respuestas de las enzimas antioxidantes. Todo esto, todos esos biomarcadores que vimos se pueden sintetizar a través de estos gráficos y ver qué respuesta presentan cada uno de los organismos en cada uno de los lugares, en estudios de campo, dado determinadas concentraciones de contaminantes. Ella lo hizo en compuestos orgánicos persistentes en hidrocarburos aromáticos policíclicos. Es una tesis bellísima y muy larga también. Lo mismo lo podemos observar en otros países, en el mismo tipo de estudios. Esto está hecho en Portugal, se midieron TDTs, hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales pesados, y se aplicó el mismo tipo de gráfico. Para mí, menos es más fácil de entender, y acá se puede ver que hay un sitio, que es el sitio 2, que está más contaminado, que es cerca de uno de los canales que desembocan en esta ría, y el sitio 1, que está dado por la descarga cloacal. Y cada uno tiene una respuesta distinta. Por ejemplo, en el sitio 1 predominaron más las respuestas fisiológicas, en el 2 las metalotineínas, el daño del ADN, la peroxidación lipídica, etc. O sea, esto está hecho en otro país. Y en los sistemas marinos costeros, volviendo a lo que son los peces, nos encontramos con que hay respuestas fisiológicas. Este trabajo está hecho por Gaby Blasina, acá del Liado, Ana Ronda, Sandra, etc. Y ellos, a partir de las respuestas fisiológicas, en Rhamnogaster aquata, que es un pez que sí puede ser utilizado para mí como un biomonitor, se dieron cuenta que por ahí estaban un poco más relacionadas las enzimas metabólicas a la dieta, o sea, a estresores naturales más que a estresores antrópicos como los metales pesados y los compuestos orgánicos. Este ejemplo ya se los comenté. Acá en este trabajo también es un trabajo de las chicas del Liado, de Anabela Berazategui. También se puede ver como en este caso los efluentes cloacales producen mortandad en individuos en las hembras del zooplancton de esta especie que es Eurythemon americana, y producen también que, por ejemplo, los sacos de huevos se encuentren vacíos, aunque las hembras ya se encuentran supuestamente sexualmente maduras. Y acá está porque nosotros usamos a Neohélice como un animal para estudios ecotoxicológicos, porque en 2010 Spivak publicó una review donde él comenta que, Neohélice granulata es un modelo emergente para países emergentes, lo dice él. Y si uno ve acá entre los gráficos, se va a dar cuenta que entre todas estas especies que están acá, que son de países del norte, Neohélice granulata es la única, digamos, la única de esta zona que posee más estudios, más papers publicados respecto a las otras especies. Y por eso es que se conoce más la ecología, la historia de vida, la fisiología, la neurobiología, la neurofisiología, y él pone la toxicología. Acá no es toxicología, es ecotoxicología, porque la toxicología es en seres humanos, no en organismos. Hay muchos trabajos ya sobre ecotoxicología y Neohélice granulata, y hay muchos otros en desarrollo. Acá les muestro un ejemplo de lo que es la contaminación acústica y los efectos que tiene esa contaminación acústica sobre organismos. Ficciolotto es un investigador italiano que trabaja con Andrea Gavio y hizo un trabajo en Argentina
donde sintetizó los sonidos humanos en condiciones experimentales y vio que tenían efectos los sonidos en los encuentros reproductivos. Neohélice se comunica entre sí por sonidos, emite sonidos, es un cangrejo que emite sonidos y esos sonidos le permiten los encuentros sexuales. Pero también el sonido hizo que se produjera una disminución en parámetros fisiológicos, como la disminución en los hemocitos totales en la hemolinfa, las reservas energéticas como la glucosa, el ácido láctico, las proteínas totales respecto al grupo control. Un estudio muy interesante este. Y bueno, acá están algunos de los trabajos del grupo del laboratorio. En este trabajo, que es uno de los últimos que sacamos, vimos las tasas de detoxificación de metales pesados luego de ser ingeridas a partir de la dieta o de los sedimentos, y cómo estos inducían metalotioneínas, que son proteínas específicas, biomarcadores específicos de los metales pesados. Vimos que en campo las metalotioneínas se encontraban más elevadas, mientras que si los poníamos en un ensayo semiestático de depuración con agua de mar artificial, las metalotioneínas disminuían, es decir, en unas condiciones de agua, una condición recreacional de agua donde estén todos los parámetros controlados, los organismos pueden detoxificar estos contaminantes. Pero si lo comparamos con este trabajo de Natalia Bussi, que fue del 2016, nosotros nos encontramos con que las metalotioneínas acá eran mucho menores en proporción respecto a las de este lugar, que esto era Puerto Cuatreros y esto era la salida de la cloaca, casi a la salida de la cloaca en Puerto Rosales, donde hay mucha actividad portuaria, y bueno, está la cloaca de Punta Alta. Entonces, hay que rescatar que, como yo decía antes, hay que tener cuidado si uno le va a sacar sangre si uno le va a sacar sangre o va a hacer algún tipo de disección en estos organismos, porque obviamente que tienen un endpoint, están más cerca de morirse que los de Puerto Cuatreros, y por eso también pueden llegar a disminuir estas enzimas. Porque lo que me olvidé decirles es que en Puerto Rosales encontramos mucha mayor bioacumulación de metales respecto a Puerto Cuatreros. Entonces, la única explicación que nos queda para eso es que, bueno, los organismos están más cerca de morir por encontrarse tan afectados por estas actividades que lo que va a ocurrir en este lugar que es Puerto Cuatreros. Este es un trabajo más nuevo en el que integramos metales pesados en sedimentos y en los organismos, también en hembras y machos de neohélice en primavera y en invierno, en Puerto Rosales y Villa del Mar. Y bueno, analizamos todo lo que es catalasa, peróxido de hidrógeno, GCT y ¿qué otro más era? Y no me acuerdo qué otro más. Y metalotioneínas. Y encontramos una buena correlación entre la GCT y el cadmio, y nos estamos preguntando si podría ser una respuesta de biotransformación o de defensa antioxidante. Biotransformación por eliminar el cadmio, que es sumamente tóxico para algunos organismos en cuanto a lo que es la dosis a la que podrían estar expuestos. Bueno, después analizamos otro montón de cosas más, pero no quiero, si lo quieren al trabajo está online porque los editores se equivocaron y lo hicieron en Open Access. Estaría bueno también poder hacer estudios ecotoxicológicos en esta especie, que la registramos en 2019, que para el estuario de Bahía Blanca, que es Leptuca uruguayensis, que hablando con otros carcinólogos, gente que se dedica a trabajar con cangrejos, nos han comentado que es muy fácil de mantener en cultivo y en laboratorio, así que estaría bueno en un futuro hacer algún tipo de ensayo. Y ya para ir cerrando, bueno, están los desafíos de los contaminantes emergentes en Argentina, el cambio climático y la evaluación de riesgo. Nosotras en el grupo también hicimos trabajo sobre microplástico, esto lo hicimos en agua. Pudimos ver que los microplásticos tenían también una asociación a los metales pesados, o podían encontrar metales.
Vimos también microplásticos en Ploticus molleri, que es el langostino argentino, y también vimos que se consume, y también Neolice granulata, que es nuestro cangrejo. Este trabajo es interesante porque, a diferencia de otros trabajos, no se encontró mayor cantidad de microplásticos en el tracto digestivo, sino que en las branquias, y eso a futuro podría determinar un bloqueo en lo que es la respiración de los organismos. Esto, lo que estaría bueno en los microplásticos es empezar a realizar ensayos toxicológicos, ecotoxicológicos, que actualmente en Argentina no hay ninguno. No hay ninguno por ahora, son todos de acumulación y de caracterización de microplásticos. Después, bueno, tenemos contaminantes emergentes. La monensina es una droga, es un fármaco que se emplea para el engorde del ganado. Generalmente se aplica al feedlot. Se ha observado que hay mucho ganado que muere. La monensina fue prohibida en 2016 en Estados Unidos, pero acá la seguimos utilizando para el engorde de ganado por feedlot. Y tiene efectos tóxicos también en los organismos de la biota. También, bueno, el más utilizado de los fármacos psicotrópicos de la fluoxetina. Después se observó, otro de los desafíos para estudiar en la ecotoxicología son las mezclas. En este trabajo de Rafael Lasmanovich se observó que el glifosato mezclado con arsénico, como las mezclas es lo que más se encuentra en la naturaleza, no vamos a encontrar nunca el glifosato solo, generalmente lo vamos a encontrar mezclado con otro tipo de contaminante. Y se observó que en Rhinella arenarum, que es un sapo, es el sapo, en los renacuajos, se observó que tienen un efecto sinérgico que produce mayor cantidad de aberraciones cromosómicas, micronúcleos, produce también estrés oxidativo, entre otras, y produce malformaciones, entre otras anomalías. Otro trabajo de fármacos de uso humano en peces del río Uruguay, que también encontraron estrés oxidativo, etc. Y este trabajo, que está hecho también en nanopartículas de plata, por Analia Le, que es una gran amiga mía, y Jime Casenave, Hilaria Corsi, que es una investigadora de Italia, donde se hicieron distintas mediciones en Mytilus galoprovincialis, que es una especie europea, pero lo que se pudo observar es que, por ejemplo, en la glándula digestiva que se analizó catalasa y GCT, se me sale malandela el debido, y las MT, se pudo ver que en respuesta o sea, mientras más se aplicaba la nanopartícula de plata, se producían más metalotioneínas y disminuía el estrés oxidativo. Ahí eso es lo que quería decirles, que las metalotioneínas, al tener ese efecto de detoxificación de los metales, lo que puede hacer también es disminuir el estrés oxidativo y actuar como una primera barrera de defensa antioxidante. Bueno, también uno de los grandes desafíos de la ecotoxicología también es ver qué variables afectan a la fisiología de estos organismos. Hay muchos trabajos que están hechos en el fitoplancton con radiaciones UV. Este es un grupo de acá de Argentina, son todos trabajos argentinos, la mayoría. Es un grupo de Playa Unión, de fotobiología, y ellos trabajan con exposiciones UV simulando lo que podría ser un escenario de cambio climático en laboratorio. Y por último, les presento la evaluación de riesgos, ya está la última diapositiva. Este es un trabajo de Gastón Urtuburu, del grupo de Mirta Menone, donde en los gráficos A y B vemos los pesticidas de uso actual. Si vemos, por ejemplo, el glifosato, si vemos Santa Fe, nos vamos a fijar que poseen un riesgo bajo. Esto está hecho en agua y sedimentos con bibliografía que los autores fueron recopilando de los distintos estudios que hay en Argentina. Pero si después vemos los pesticidas que se utilizaban antes, como el endosulfán, vamos a ver que Santa Fe presenta un riesgo alto porque está en rojo. Y bueno, si vemos acá todo lo que es el cordón frutihortícola de Mar del Plata,
lo vemos entre verde, rojo y verde y rojo, tanto en los de uso actual como en los de uso pasado. Esto es lo que está de moda y esto es lo que se viene. Otra evaluación de riesgo retrospectiva, que también lo hizo el mismo grupo, en un arroyo, tomaron valores de sedimento, valores de agua, y analizaron el riesgo de distintos pesticidas de uso actual y biocidas, y analizaron el riesgo para lo que podría ser organismos de suelo, tanto como los bentónicos como los terrestres, y los organismos acuáticos, como los peces. Y por último, tenemos esta evaluación de riesgo, se dicen que es retrospectiva porque se hacen sobre datos que se recolectaron de investigaciones pasadas. Estas son prospectivas porque se construye una curva a partir de todos los datos que nosotros tenemos y que los recolectamos de la bibliografía sobre... Este es un trabajo hecho con clorpiríferos, que es otro organofosforado que se usa muchísimo actualmente. Y lo que vemos es que, por ejemplo, si seleccionamos esta especie, que es un cladócero, podemos proteger casi, si seleccionamos proteger esta especie, podemos proteger casi el 95% de las especies a unas concentraciones, esto está hecho en logaritmo, de -1 logaritmo en 10 unidades de clorpiríferos. Esta evaluación de riesgo prospectiva se construye utilizando niveles de concentración efectiva, que son ensayos que se hacen en el laboratorio, que la Unión Europea tiene su propia gente que se los hace, por eso nosotros todavía no tenemos construcciones de niveles guías para las cuencas argentinas de los contaminantes, y están buenos porque lo que nos permitirían a futuro es, a partir de todas estas curvas, poder construir nuestros propios niveles guías para nuestros ambientes acuáticos y que cada provincia establezca, bueno, cuál es el nivel guía para el clorpíferos, el glifosato, etcétera. Que, bueno, eso no lo tenemos hoy en día. Y en esto está trabajando la REMACUAC, que es un organismo de CONICET, con investigadores de CONICET, donde está Mirta Menone, Gastón Iturburu, etcétera. Estos que son gente que trabaja en riesgo. Y por último, quería presentarles este trabajo que es sobre lo que hacemos ecotoxicología y ciencia ciudadana, y más que nada es que, bueno, nosotros trabajamos con pescadores artesanales y revalorizamos un poco lo que es el conocimiento ecológico local de los pescadores en cuanto a lo que es la contaminación del estuario de Bahía Blanca, y nos encontramos con, bueno, grandes paralelismos entre lo que nosotros sabemos como investigadores y los que los pescadores artesanales manejan en su día a día por estar 24/7 subidos arriba de un bote viendo cómo van cambiando, van cambiando y se va reconfigurando el ambiente en el que están inmersos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Muy clara tu exposición, muy completa. La verdad que desconocía toda esa revisión bibliográfica. Me pasé un poco, perdón, me pasé un poco. No, estamos bien, estamos bien. La verdad que vos decís que admirás a la gente que trabaja con peces, la dificultad y todo, y la verdad que yo les he visto trabajar y no tienen nada que envidiarle, tienen bastante con las peceras, los cangrejos, preparar las soluciones. Sí, bueno, pero el desafío en los peces está precisamente en buscar un buen biomonitor. Bueno, yo creo que Ana Ronda y Tati están yendo por la Zaraquita, que me parece acertado. Y bueno, también trabajar con las primeras tallas. Sí, para mí, no sé, los peces, todo lo que es marino, todo lo que es plataforma, yo no sé, yo ahí no me meto porque para mí es sumamente complejo eso. Sí, no, ni hablar que la elección del organismo y después que vas a analizar el organismo es bastante complejo. Supongo que responde al objetivo que tenga cada una, ¿no? Sí, dentro del área. Totalmente. Y yo tengo alguna pregunta que es más terrenal que me la han hecho, porque justo el cangrejo es un bicho que, si bien tiene la gente que no le gusta por su apariencia tipo araña, es carismático en cierta forma. Y vos estás trabajando ahí y a mí me dicen, ¿y no te da lástima matarlo? ¿A mí? Es lo que me dicen, lo que me preguntan a mí cuando le digo que trabajamos con eso.
Sí, obvio que sí. A mí en particular no me gusta matar ningún animal, pero bueno, lo que hacemos es sacrificar pocos bichos, en lo cual hay que recordar un poco que Nivelis granulata también es una especie de red estratega, que quiere decir que se reproduce bastante frecuente y que lo que nosotros podemos sacar del ambiente es muy minúsculo en comparación a lo que hay realmente en el ambiente. Y bueno, que lo hacemos más que nada para ver cómo es el estado de salud de ellos y del ecosistema también. Sí, es muy loco porque hay que hacerlo para cuidarlos. Sí. Por ahí eso es lo que habría que dejar. Igual no te pienses que hay mucha gente que le gustan los cangrejos, a la mayoría no le gusta. No, ya sé. Es más, nadie quiere venir de muestreo. Que no les gusta. No, sí, nadie quiere venir de muestreo. A ver, acá, bueno, justo Moto había preguntado si el pez cebra Daño Rerio está siendo utilizado como modelo animal, cosa que vos ya señalaste en tu charla. Sí, Daño Rerio es súper utilizado, tanto ahora está siendo utilizado en una tesis doctoral de un amigo mío que analiza los efectos en Daño Rerio como en el triclosan, pero también lo utiliza Cordilleros paleatus, que es una especie nativa. Entonces ve también las diferencias entre los efectos de una especie nativa versus una especie que es modelo. Daño Rerio es modelo a nivel internacional, como también lo es la rana Xenopula aevis y como también lo es la pulga de agua Daphnia magna. O sea, son modelos internacionales que vienen dados por los países del hemisferio norte y que por lo generalmente tienen una sensibilidad un poco menor. Son mucho menos sensibles que las especies nativas, por eso también está bueno utilizar especies nativas para contrastar esos efectos. Sí, tal cual. No sé si, ¿y cómo ves este tema? Y por ahí puede abrir el micrófono, acá si quiere hacer alguna consulta, al igual que Ángel, que había dicho que tenía, no sé si es que el micrófono no le funciona o que como nosotros lo silenciamos no pueden hablar. Acá Jorge dice, ¿por qué decías que las otras no son? No son adecuadas para hacer este tipo de estudios. Las otras. ¿Las otras especies o...? Las otras, está bien. Las ostras, la ostra del Pacífico. Abrimos el ring. Te respondo, la ostra es una especie invasora. Como es una especie invasora, tiene lo mismo que comentaba de Daño Rerio. Tiene una sensibilidad que si lo comparamos con otros organismos no es tan... es mucho menos sensible. Y por ahí la respuesta que te pueda dar no es lo que un organismo nativo, un organismo nativo en sí va a reflejar. A ver, no sé si se me entendió. Sí. No son, yo digo, las usan, pero bueno, para mí las especies invasoras no reflejan muy bien lo que es la calidad del ambiente de un ambiente local donde no son. Está bien, vos utilizarías una especie nativa local. Yo utilizaría Braquiontes rodriguesis. El problema con Braquiontes y la ostra es que la ostra es tan invasora, tan grande, ocupa tanto lugar que las poblaciones de Braquiontes se están disminuyendo. Yo lo que vi es que se están disminuyendo a paso agigantado, porque la ostra ocupa muchísimo lugar y prolifera en los mismos lugares que el mejillín, porque los dos necesitan un sustrato duro para asentarse. Pero bueno, esperemos que pueda ser controlada, no sé, da un poco de miedo. Acá Ana quiere hacer una pregunta, ¿querés abrir el micrófono, Ana? Ojo, Ana. Ana. Dani, me encantó tu charla. Me encantó. Dani, te quiero hacer una pregunta, porque viste, nosotros trabajamos con Zaraquita y estamos viendo que la edad de la zaraquita también tiene distintas respuestas a los estresores. Te quería preguntar, ¿eso usted lo vieron con las metaloteoninas también en los cangrejos? ¿Fueron evaluando distintas edades de los cangrejos? No sé cuánto vive un cangrejo, porque yo eso lo desconozco. O si pueden diferenciar
las distintas etapas de los cangrejos, como nos pasa a nosotros con la zaraquita. Porque de hecho, en esto que queremos proponer la estamos proponiendo a zaraquita como un biomonitor, no solo a zaraquita, sino qué edad, ¿no?, de zaraquita. Por eso quería preguntarte si a ustedes les pasa lo mismo con los cangrejis. En cuanto a lo que es la zaraquita, yo tengo entendido que es residente durante todo su ciclo de vida en el estuario. Entonces podría utilizarse desde las tallas menores hasta la talla adulta. Respecto a lo que me preguntabas de los cangrejos y las metalotioneínas, yo mencioné lo que eran los confounding factors, que son estos factores que pueden generar falsos positivos y falsos negativos, como las tallas. A una talla mayor, el cangrejo va a ser menos sensible que a una talla menor. Entonces, nosotros solamente estamos utilizando adultos para minimizar esa variabilidad que hay. Usamos adultos de hembras y machos viven casi 3 años en Melicera anulata, más de 3 años incluso. Y estamos utilizando los adultos para minimizar ese error que se puede aparecer en lo que es la interpretación de los biomarcadores. Y lo mismo va a pasar en cualquier pez de cualquier talla. A los peces también les pasa lo mismo. Las tallas mayores son menos sensibles. Te preguntaba esto igual porque en muchos papers donde proponen a distintos organismos bioindicadores no indican qué talla o no, a veces no indican, agarran un pool de organismos y no indican qué talla, y dicen, sí, eso puede ser como un biomonitor, sí, pero es un error bastante común. Sí, en agua dulce generalmente, de las que yo mostré que son las madrecitas, generalmente se trabaja con los adultos. Después, la chanchita también se trabaja con adultos. Se puede trabajar con las distintas tallas. Si es un ensayo toxicológico lo van a aclarar. Ahora, cuando generalmente es un biomonitoreo, suelen utilizarse tallas de adultos, pero siempre y cuando respetando que no tengan esa capacidad migratoria que tienen, por ejemplo, el dorado en agua dulce, o como puede llegar a tener el gatuso, que migra kilómetros y kilómetros. Y siempre en lo que son los bioensayos se utilizan las tallas más chicas. Está bien. Bueno, gracias, Dani. No, de nada. Y les hago una pregunta ya que están las dos. ¿Cómo ven el tema de que se genere una guía de referencia de todos estos temas? Es súper positivo. Sí, la Remacua nació como para establecer niveles guías tanto en sistemas de agua dulces como en sistemas costeros. Pero está llevando tanto trabajo que solamente se están abocando sistemas de agua dulce. En un futuro, si Dios quiere, se podrá hacer también en sistemas costeros, pero por ahora es en sistemas de agua dulce. No sé, Ana, ¿qué pensás vos? No estoy tan empapada con ese tema, pero sí es súper importante. Por eso creo que a partir de los trabajos de investigación se propongan esto, ¿no? Como las tallas, qué organismo puede usarse como bioindicador o biomonitor. Por ejemplo, lo que hacemos en el estuario de Bahía Blanca, que es el trabajo que hizo Andrea López Cazorla con Gabriela Blasino con respecto a zaraquita, se identifica muy bien las tallas, las edades, y eso también te da a vos información de cómo está el organismo con respecto al ambiente. Y ojalá todos estos datos se junten y puedan llegar a estos organismos para establecer bien, a partir de las investigaciones, los niveles guía. Sí, eso es una cosa que hablábamos en un curso la semana pasada con Mirta Menone, de que hay tan poca información de la ecotoxicología en sistemas marinos, es tan importante empezar a generarla. Y bueno, creo que por ahí vamos por buen camino, pero también quiero, si se acuerdan, la última curva que mostré yo en el trabajo, se podía, respecto a lo que vos me preguntabas sobre las tallas, uno de los últimos organismos, que era que si yo, por ejemplo, protegía ese organismo, era una rana invasora que es Xenopus levis. Si yo protejo ese organismo que tiene una resistencia al clorpiríferos increíble, no voy a proteger, voy a dejar desprotegidas casi al 90% de las especies. Por eso también es tan importante
abarcar la mayor cantidad de especies posibles, especies invasoras, especies nativas, para ver cuál es el riesgo ecológico existente en los sistemas acuáticos que hay. Sí, esto también que quiero destacar del trabajo de Dani, es que en la literatura y en la bibliografía, en los trabajos científicos, hay muchísima información de los trabajos, los bioensayos en el laboratorio. Y hay muy pocos en el hábitat natural, entonces es muy difícil a veces llevar el resultado que sucede en el laboratorio, en las condiciones súper controladas de temperatura, de todas las variables que pueden haber en el ambiente y están súper controladas, a lo que podemos encontrar en el medio ambiente. Por eso está bueno, este trabajo que hace Dani, que lo hago yo también, de poder encontrar una manera de poder integrar esos conocimientos que se hacen en el laboratorio con lo que sucede en el medio ambiente y poder hacer una interpretación. Es súper difícil porque en el medio ambiente tenemos millones de variables, no hay un solo contaminante, hay muchos contaminantes que pueden converger, pero es muy valiosa la información que se puede tener. Así que, sí, bueno, felicitaciones, Dani. Sí, no, gracias. Sí, por eso también es lo ideal es complementar los ensayos de campo con bioensayos, para uno ya saber cuáles son las respuestas que se pueden llegar a esperar en condiciones controladas de una dosis de los distintos contaminantes, y si yo me voy al campo y me encuentro que le hago un análisis de determinadas enzimas o determinados biomarcadores a esos organismos, yo puedo decir, bueno, esto puede ser causado por los metales pesados, por el glifosato, por el endosulfán, porque tengo una base construida en laboratorio. Por eso es importante que estén los dos complementados. Bien, Dani, acá te felicitan Jospa, Carla Speter, Carla Davico, desde Brasil, dice, excelente tu presentación. Un beso grande, Carla. Ella sabe más que yo. Acá Jorge hace otra pregunta. Dice, ¿se asocian los resultados de estos estudios en los organismos y su ecosistema a los efectos que tendrán los contaminantes a corto o largo plazo en los humanos? Sí, en los humanos no sé, pero bueno, por eso en los humanos lo que se ve es una cuestión de biomagnificación, que lo hablé hace un rato, pero por eso es importante la evaluación de riesgo, Jorge. Por eso yo hablaba de lo que es la evaluación de riesgo retrospectiva y prospectiva, porque el riesgo nos va a permitir conocer cuál es el potencial efecto que van a tener todas esas especies en un ecosistema. Y bueno, también ver, obviamente que cuando un ecosistema ya está dañado, cuando las comunidades ya están dañadas, hay repercusiones en los seres humanos, porque todos cumplimos un papel fundamental en los ecosistemas, ya sean las ranas, ya sean los quironomios, los oligoquetos, cualquier organismo de agua dulce. Y sí, o sea, a largo plazo hay efectos en los seres humanos, pero bueno, los efectos en los seres humanos se miden más que nada por la toxicología, no la ecotoxicología, pero ya te aclaro, Gusta, que hay trabajos en toxicología realizados, por ejemplo, en productores o en aplicadores de glifosato, y lo que se ve son micronúcleos, que son esos núcleos son esos núcleos en las células que son por aberraciones cromosómicas y que podrían tener también un efecto endocrino sobre la reproducción también. O sea, hay una línea de toxicología que está evaluando esto. Claro, no sé si te gusta. Claro, sí, porque uno, o sea, estamos ahora hablando más que nada de redes tróficas de los organismos, pero bueno, en definitiva el tema de los peces siempre es la visión antropocéntrica, ¿no? De si me como esto, ¿qué me va a pasar? ¿Lo puedo comer? ¿No? Sí, por eso también es importante estudiar la bioacumulación. Yo hablé más que nada también de las respuestas de biomarcadores, pero la bioacumulación es importante también. Los trabajos que hizo Noé Lacoya para identificar la bioacumulación en los peces también son súper importantes en el estuario. Uh-huh. Acá te saluda Mayalén, Eleonora también, te felicitan por la presentación, Tati, y Ana Paula Andreu. No sé si hay alguna consulta más.
No. No, por favor, dice. Bueno, Dani, muchas gracias por tu charla. Gracias a ustedes por invitarme. No, la verdad que disfrutamos mucho acá. Jorge, Bueno, espero que nos animemos más al Ecotox. Sí. Sí, es lo que pasa difícil, es que pero como, que nos animemos. tal cual, a veces todas esas dificultades, digamos, económicas y prácticas y de disponibilidad de laboratorios. Para las económicas están los colaboradores. Bueno, Dani, muchas gracias nuevamente y nos vemos entonces dentro de 15 días en la charla que nos va a dar la doctora Vanessa Negrín. Nos vemos, Vane. Chau, y bueno, gracias a todos por prestarme 1 hora y algo de su tiempo. Hasta luego, gracias.